Bienvenidos nuevamente, jóvenes. Vamos a seguir hablando acerca de la gastronomía argentina. Entonces, vamos a dar tiempo ahí un momento a ver quiénes más se conectan y damos inicio. Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar un minutito más a ver quién se conecta y empezamos, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes, a seguir hablando acerca de los platos preponderantes de la gastronomía de Argentina. Entonces, pues le estaba comentando acerca del dulce de leche, que para los argentinos pues es una de las preparaciones más sabrosas, más ricas que tienen ellos en la parte dulce. Eh, es como que tradición comer tostadas de pan con dulce de leche y queso crema, o incluso el queso salado con dulce de leche. Se preparan algunos pies, algunos mousses con este dulce. Aparte de pues gran parte del dulce de leche que se prepara en Argentina es exportado a otros países para grandes restaurantes, cruceros y aerolíneas donde sirven productos de esta calidad. Y como vuelvo a repetir, es un Chef, plato... Sí, por favor. una pregunta. ¿Y qué es lo que le da ese color como marrón? El azúcar. Sí, el azúcar, porque acuérdense que al ir cocinando la leche junto con el azúcar, lo que vamos haciendo es que vamos caramelizando los azúcares, tanto de las proteínicas biosolubles que hay en la leche como la sacarosa que hay en el azúcar. Entonces todo eso, al estar en contacto con el fuego, como que se fueran deteriorando, porque realmente ese es el proceso. Se está deteriorando esos compuestos químicos. Entonces eso le da el color marrón al dulce. Así es. Aunque algunos lugares usan también azúcar morena para elaborar dulce de leche, que queda un poco más oscura también. Ya. Chef, ¿y más o menos cuánto se utilizaría de azúcar? ¿Por Digamos cuánto que de leche? por 1 litro de leche podemos usar 12 onzas de azúcar. Mm, 12 onzas de azúcar. por 1 litro, 12 onzas. Se puede hacer de forma natural, o sea, solo azúcar y la leche, va a moverlo constantemente. En algunas industrias lo hacen y le agregan estabilizantes, por ejemplo, como goma xantana o fécula de maíz, pero no queda igual de sabor, ni igual de textura. Entonces lo ideal sería solo hacerlo, la mezcla de azúcar con la leche. Ahora, si queremos que rinda más y que digamos que salga más económico, pues lo podemos hacer con algún tipo de estabilizante, pero yo no aconsejo agregarle ningún estabilizante, solo el azúcar junto con la leche. Así es. Mm. De acuerdo. Gracias, Daily. ¿Algo más? No sé. No, chef, solamente esa era Chef, mi una duda. pregunta. Por favor, Vilma, le escucho. ¿Cómo, cuánto tiempo se puede elaborar eso? ¿El dulce de leche? De cocción, yo calculo más o menos que le va a llevar tal vez entre 45 minutos a 1 hora, dependiendo de la cantidad. Estoy hablando de 1 litro, ¿va? Si metemos 1 litro, 45 minutos, 1 hora de cocción, más o menos calculo yo que va a llevar a fuego medio. Y más o menos lo que tengo contemplado que tardaría. Así es, Chef, Vilma. este dulce viene dando como las canitas de leche, ¿verdad?
Es que, La preparación casi. si hablemos que es como que el punto medio de cocción de entre la leche líquida y la canita de leche, porque la canita de leche pues ya es sólida. Esto queda Ujú. todavía cremoso, pastoso. Entonces, es como que el punto medio de cocción de la canita de leche. Así es. Ah, ya. Así es. Es lo mismo. Algo bien importante para preparar un dulce de leche y una canita de leche, que también la vamos a hacer, es menear constantemente, porque al mover constantemente, ¿qué va a suceder? Que hacemos que el oxígeno se introduzca dentro de la mezcla, en este caso entre el dulce de leche. Entonces, ese contacto que hace el oxígeno con el golpe de temperatura caliente es lo que ayuda a darle mejor consistencia. Es lo que va a ayudar a que tenga una consistencia muchísimo más rápida. Si no movemos, hay que mover agresivo, bien rápido. Entonces, al mover así, por supuesto que no en todo momento, pero sí hay que hacerle esas partes de moverlo rápido, porque al introducirse oxígeno va a crear que se produzca una mejor textura en un tiempo mínimo. Si lo dejamos solo ahí, nunca va a dar textura, no. Aquí lo importante es moverlo, hasta encontrar la textura que queremos. Así es. Bueno, ¿alguien más? ¿No? De acuerdo. Entonces pasamos a otro platito. La pizza argentina. Dice que claramente es influencia pues, de la cocina italiana. O sea, aquí no hay pierde. Pizza argentina, pero la influencia viene de la influencia italiana. Pero con muchísimas variantes locales. La pizza argentina tiene, digamos que una corteza gruesa, o sea, la masa es más gruesa, no es como, digamos que el pan normal de la pizza italiana, no. Su salsa de tomate, mucho queso, algo que los italianos no hacen. El italiano es pan con salsa. Ahora acá para la pizza argentina es pan con mucho queso. Entonces hay una variante bastante grande. Argentina, mucho queso, Italia, poco queso, porque los que ellos quieren sentir el sabor de su focaccia, porque realmente el sabor de una pizza italiana es la focaccia. Aquí no, acá son todos los ingredientes, pero en este caso estamos hablando de que tiene mucho queso. Y por supuesto la gran variedad de ingredientes que lleva encima. Porque la pizza, digamos que italiana, no, pocos ingredientes, 2, 3 charcuterías o aceitunas, o hojas de albahaca, nada más, algunos pimientos o tomates. No, en Argentina lleva una cantidad bastante grande de ingredientes encima. Eh, que digamos que pueden pedir pizza de cebolla, de jamón, de huevo con aceitunas, de pollo, de palmito, de choclos, o sea, de maíz, de chorizos, de morcillas, de carne de res, o sea, esto es una de las características de la pizza argentina, tiene una cantidad enorme de sabores. Más sin embargo, la pizza italiana no. La pizza italiana normalmente la que se come en Italia, valga la redundancia, es la pizza, en este caso margarita, la que va con tomates, cebollas y mucha albahaca. Es la salsa de tomate que es base de la pizza y en este caso pues queso, pero queso así muy poco, no muy pronunciado. Más sin embargo, la pizza y el pan es una focaccia delgada. Y en la pizza argentina no, es una corteza de pan gruesa, porque es gruesa, más una cantidad enorme de ingredientes, específicamente mucho queso. Entonces, es una variante bastante grande, podríamos decir, de esta pizza. Digamos que es uno de los platos más comunes durante las reuniones de amigos, tanto en las casas como en los restaurantes. La pizza se suele acompañar con una cerveza fría. O sea, en Argentina hay pizza y siempre hay cerveza, entonces es algo característico de ellos. Entonces, acompañan siempre la pizza con una cerveza, por dos objetivos. Pues primero, porque la cerveza es refrescante y segundo, que la cantidad de grasa, que hablemos de queso, embutidos, hablemos de la masa, entonces la cantidad de almidones y grasas que tiene, pues ayudan a que haya más absorción de licores a través de la comida y no a través del cuerpo. Entonces, por eso se puede consumir, digamos que cerveza con pizza, que va a ayudar a crear un equilibrio en nuestro cuerpo cuando ingerimos licor. Entonces, digamos que esa sería la famosa pizza argentina. Y pues acá tenemos en este caso, una imagen de cómo es. Miren, si se da cuenta, es una cantidad, pero enorme, así exagerada de queso. Eso es lo que
hace especial esta pizza. No siempre mucho queso es bueno, porque no se logran percibir los demás sabores, pero eso es algo característico de ellos. ¿Pero por qué? Porque también su pan es grueso, es bastante amplio, es grueso, no es un pan delgado como la focaccia de la italiana. Entonces, se lo dejo ahí para que pues, usted tenga una idea de cómo es. No sé si alguien quisiera agregar algo acerca de la famosa pizza argentina. Bueno, pues voy a hablar acerca de la famosa milanesa a la napolitana. Dice que la milanesa napolitana es un trozo de carne vacuno empanizada, se quiere decir, y frita o al horno. O sea, entonces va forrada con una corteza de empanizado, harina, huevo, miga de pan, que la podemos hacer frita o que también se puede hacer al horno. O sea, es interesante, es frita al horno, con queso y rodajas con queso y rodajas o salsa de tomate encima. ¿Qué quiere decir? Que después de que horneamos, en este caso, pues, nuestra milanesa, o después de que la hicimos frita, ya cuando la vamos a servir, la servimos, en este caso, con queso, rodajas o salsa de tomate encima, así como que la napamos con ese tipo de ingredientes. Vuelvo a repetir, ya bien sea con rodajas de tomate, con salsa y el queso que vaya encima. Se le acompaña normalmente con una ensalada de legumbres, digamos que patatas fritas o puré de patatas. O sea, si se da cuenta, siempre en la mayoría, hablemos de la gastronomía, digamos que en este caso Argentina, pues siempre van patatas. Siempre. Es uno de los ingredientes que más se consume, podríamos decir. En definitiva, es una mezcla de pizza con carne, porque realmente digamos que esa es como que la característica que le dan ellos visual a este plato. En lugar de llevar en este caso, la masa, va a llevar el trozo de carne, encima salsa, queso, mozzarella y a fundirse. Bien importante. Entonces, como que es una pizza de pura carne. Así más o menos lo definen los argentinos para que usted tome una idea de cómo se debería de ver a la hora de servir este tipo de platillo, en este caso este tipo de dientes. Por supuesto que se sirve, digamos que caliente, y que también es influencia entre una mezcla de la gastronomía argentina y la gastronomía o de la cocina italiana. Entonces, mucha carne argentina, queso y salsa italiana, y hicieron este plato que es el famoso, o la famosa milanesa a la napolitana. Desde acá, pues que les dejé una imagen más o menos de cómo se tendría que ver, miren. La milanesa, queso fundido y salsa de tomate o rodajas de tomate, que es lo que normalmente va a llevar. Pues acá está acompañado con unos brócolis y también está acompañado con un puré de papa. Entonces, ese sería otro de los platos representativos de la gastronomía, en este caso, pues, argentina. No sé, ¿alguien quisiera agregar algo? Sí, estaba leyendo que también hay una milanesa napolitana de carne de caballo, que es común en Italia, al ser la carne con más alta proteína, incluso más costosa que la carne de vitello. Sí, claro. Gracias por su aporte. Pues cuando hablamos de carne de caballo, pues nosotros nos imaginamos una carne, digamos que diferente, fea tal vez. Pero déjeme decirle que hay culturas que han ido encontrando propiedades y nutrientes muchísimo, digamos que con más aportes nutricionales para nuestro cuerpo. En este caso, pues la carne de caballo se ha encontrado una cantidad enorme de nutrientes. Incluso es una carne baja en colesterol y baja en grasa porque es más magra. Entonces, incluso pues proporciona más proteína y menos ingredientes no solubles, por ejemplo, como el colesterol, como las grasas trans, que proporcionan, por ejemplo, algunas carnes como la carne de vaca. Sin embargo, la carne de caballo no. ¿Por qué? Porque el caballo es un animal que es creado para el trabajo duro. Entonces, al ser un animal criado para ese tipo de trabajo, que es el trabajo duro, para cargar o para arrastrar algo, entonces hay muchísima masa muscular. La única desventaja es que es un poco más dura que la carne de vaca, pero en nutrientes y en salud, pues es muchísimo más saludable que cualquier otra carne, en este caso del animal vacuno. Gracias, señor, por su aporte. No sé si alguien quisiera agregar más.
¿Les escucho? Bueno, vamos a dar un poco acerca entonces del pollo al disco. Dice que es un plato que se prepara en una olla grande, parecida, digamos, que a un wok. Digamos que se acuerdan del famoso wok de los japoneses. Sus ingredientes principales son pollo, cebolla, zanahoria, maíz, alberjas o chícharos, pimientos y vino blanco. Entonces, digamos que esos son algunos de los ingredientes o los ingredientes principales que lleva este famoso pollo al disco. También se añaden, digamos que normalmente otro tipo de verduras y legumbres, dependiendo de la región donde esté ubicada o donde se esté preparando este tipo de platillo. Entonces ahí se puede ir agregando pues algo otras legumbres, algo otros vegetales, algo otras especies, pero literalmente los principales son los que mencioné: pollo, cebolla, zanahoria, maíz, alberjas, pimientos y vino blanco para cocinar este plato. Entonces no se sabe con certeza el origen de este plato, pero se cree que fue creado por, digamos, que los trabajadores rurales que utilizaban los discos de, digamos, que de arar, los discos de arar. Sí, no sé si los has visto. Los discos de arar son unos discos que están puestos en un motor con los que se levanta la tierra para oxigenar antes de sembrar. Entonces, por eso se le apodó el famoso pollo al disco. Porque entonces en ese disco grande se colocaba sobre el fuego, porque la gente pues estaba en el campo, lavaban el disco y sobre ese disco de arar ya cocinaban su pollo. Entonces ahí es donde nace la idea de colocarle el nombre, el famoso pollo al disco. Entonces ahí se denomina que se empezó a preparar bajo una necesidad. Bajo una necesidad de no tenían dónde cocinar, dónde preparar la comida, pues se empezó a preparar en estos discos de arar y ahí nace la idea de este plato que se volvió, digamos que, popular en toda Argentina. Y no solo es popular, sino que también es un plato económico, se podría decir, a veces hablando así, que es para la gente de bajos recursos, es para gente que no tiene mucha economía, porque digamos que entre las carnes más caras existe la res y entre las más baratas el pollo. Entonces por eso se llama pollo al disco. Entonces ahí pues encontramos una ventaja dentro de este plato, y no solo pues porque es barato, sino que por la cantidad de ingredientes que lleva, que hacen especial este plato. Por ejemplo, la cebolla, la zanahoria, el maíz, los pimientos y el vino blanco, todo eso combinado pues le va a dar un sabor exquisito a este plato, y no solo sabor, una cantidad de nutrientes y una cantidad de fragancias que va a tener dentro de él. Entonces, para que pues, usted lo tome en cuenta. Y acá pues está el famoso pollito al disco. Aquí pues está en un cacharro, ya un cacharro, pero normalmente se hacía en los discos de arar, como vuelvo a repetir, dentro de la gente campesina o rural en este caso de Argentina. Y por eso se le denominó el famoso pollo al disco. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo? ¿Nadie? De acuerdo. Vamos a ver un poco acerca de las chipas. Dice que la chipa, ¿qué es realmente? Si hablamos de especialidades regionales, No, chef, que no le puedo, no mira su pantalla que está compartiendo. ¿No logra ver mi pantalla? No, chef, ¿Nadie la logra ver? ahorita sí. ¿Sí se logra ver? Sí, chef. Gracias, muy amable, porque de repente tal vez hubo gracias. hay algún bajón de energía o tal vez señal, porque pues ahí te estaba afectando un poco la señal, discúlpenme, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco acerca de las chipas. Dice, si hablamos de especialidades regionales, no podemos dejar mencionar las famosas chipas. Se le podrían, digamos que, entonces, estas chipas pues son bastante famosas en algunas regiones de Argentina, para que ustedes lo tengan. Entonces, es como que un plato, podríamos decir, de la especialidad de algunas regiones. Es bien, bien especial elaborar este tipo de platos. Entonces dice que, pues, de dónde proviene, dice que son de las famosas provincias de Misiones. Se trata de una bola o un bollo de queso con pan.
de mandioca. Entonces, en este caso, digamos que lo que se va a hacer realmente, digamos que para hacer estas chipas, es la mezcla entre, en este caso, bolas de queso y pan de mandioca. La mandioca, pues es, en este caso, es la famosa yuca que nosotros conocemos acá en Guatemala. Leche, manteca, huevos y sal. Esas realmente son los ingredientes principales de esta famosa chipas, que es, vuelvo a repetir, son bolas de queso con pan de mandioca, o sea, con pan de yuca, leche, manteca y huevos. Son ideales para acompañar el mate. Estos panecillos de mandioca, como vuelvo a repetir, nos van a servir en este caso para acompañar a esta bebida, pues que es el famoso mate, que normalmente se consume casi en toda Sudamérica. Pero Argentina pues no es la excepción y consumen este platillo que se llama chipas. Pues acá pues de esta manera son el famoso pan de mandioca con queso y algunas especies que por ejemplo algunas le agregan algunos tocinos, panchetas, trozos de carne, pero normalmente se elabora solo el pan de mandioca con las bolas de queso. Y así es como es que a la hora de partir el pan, dentro pues está el queso derretido, sí, está caliente. Entonces, especialmente es la preparación. Estas se pueden hacer de dos formas. Se pueden cocinar al horno o se pueden cocinar al vapor. Y existe una tercera forma que no es muy común, pero en algunas regiones lo hacen, que son enterradas en ceniza. Se cocinan dentro de la ceniza, en este caso la ceniza caliente. Pero la única desventaja es que las chipas pues se van a manchar. Van a tomar el aspecto, digamos que un color grisáceo por la ceniza que se le incorpora, que no se puede evitar, por supuesto. Entonces, esta sería, digamos que las famosas chipas. No sé si alguien quisiera agregar algo o comentar algo. Esto se puede nombrar como una guarnición o un postre también. Es de que la podríamos colocar como parte de un acompañamiento, como una guarnición, pero tal vez como un postre, no, sino que como un acompañante de una refacción. Podemos decirla que como una refacción de la media tarde o de la media mañana, pero así como que un postre en sí no, porque no es algo dulce, es algo más salado. Entonces, y grasoso. Entonces, podríamos hacerlo como un acompañante de alguna bebida, como decir, como un sándwich, pero un sándwich ya preparado desde el horno, ¿eh? Más o menos, así lo podríamos definir. A usted, gracias. ¿Alguien más, perdón? Chef, ¿y eso rojito que tiene qué es? Chile pimiento. No, ese es el queso. Cuando se hornea El queso. un pan, se dora el queso que hay dentro, así es queso. Ok. Ese queso ya está tostado, se solidifica cuando se hornea. Si lo hacemos al vapor, no sucede nada de eso porque solo se sella, pero no se dora. Pero habitualmente se hacen al horno en Argentina, pero también, le vuelvo a repetir, se pueden cocinar al vapor. Así es. ¿Alguien más, perdone? ¿No? De acuerdo. Entonces, pues vamos a hablar un poco acerca de otro plato que son las proboletas. Que voy a repetir también, es otro plato representativo de la cocina argentina. Para preparar unas proboletas se debe poner, digamos que a la parrilla, el queso provolone. O sea, por eso se llama proboleta, porque es elaborado a base del queso provolone. Dejar unos minutos para que tome una consistencia más blanda. Y añadimos algunos condimentos como oréganos, ajo, chile y perejil. Entonces, así es como preparamos la famosa proboleta. Agarramos el queso provolone, que ustedes ya investigaron acerca de los quesos. Se acuerdan que el queso provolone es un queso redondo, que es un poco duro, similar, digamos, que algún queso mozzarella, más o menos la consistencia. Entonces, lo que hacemos es que agarramos la rodaja del queso provolone, lo metemos a la parrilla para que se marque, y no solo para que se marque, sino que también para que se ablande, y ya por encima pues colocamos orégano, ajo, chile, que podrían ser ají, podrían ser pimientos, etcétera, y perejil para decorar, para que ustedes tomen. Luego se sirve casi, digamos que derretido y crujiente. ¿Por qué derretido y crujiente? Ligeramente, digamos que caramelizado en los extremos o en el exterior y ahumado en su interior. Entonces quiere decir que este
¿cómo se va a servir? Cuando vamos a ver la consistencia que ya por fuera se está poniendo crujiente porque va a empezar a agarrar un color marrón, porque la radiación que está generando la parrilla sobre él está tostando esa parte de los sólidos lácteos, que es la proteína del queso, de ambas caras. Entonces, se va a servir crujiente, pero también ligeramente caramelizado en los extremos y ahumado, porque la parrilla pues le va a ir proporcionando ese sabor a humo que va soltando, que va expidiendo nuestra parrilla, para que usted lo tome en cuenta. Para conocer el plato, los cocineros argentinos suelen agregarle un poco de aceite de olivo cuando ya se va a servir o para comerlo, y chimichurri en algunos lugares. Entonces, se sirve el plato, se le agrega el aceite de olivo por encima y chimichurri. Un plato tan sencillo como exquisito. Y pues acá lo tenemos. La rodaja de queso provolone, marcado en la parrilla con sus especias, oréganos, algún tipo de picante o chile, en este caso, y aceite de oliva por encima, y de esa manera se sirve. Por supuesto que este proboleta se debe de consumir acompañado con pan, con un panito, y ya queda rico para poderlo acompañar y consumir en este caso. Esta sería la famosa proboleta argentina, que se hace, por supuesto, con el queso provolone de Argentina, que ellos lo producen ahí mismo en sus regiones. ¿Alguien quisiera agregar algo, comentar algo acerca de la proboleta? ¿No? De acuerdo. Vamos a ver un poco acerca de los alfajores. No es un dulce típico de Argentina. Tiene que sus raíces provienen del mundo árabe. Entonces, digamos que más que todo, digamos que las alfajoras no es algo que haya nacido en Argentina. Ellos de una vez aclaran que viene de los países provenientes del mundo árabe, pero también se preparan en Argentina. Pero este país es el mayor consumidor de alfajoras del mundo. Según estudios que se han ido elaborando, estadísticas y etcétera, pues se deduce que Argentina es uno de los países que más alfajoras consume, aunque no haya sido un plato creado por ellos. Pero he encontrado ciertas riquezas de entre ellas, en sabor, en textura, etcétera. Se trata de dos, en este caso, tapas de masa dulce con algún tipo de relleno en medio. Normalmente a los alfajores se rellenan con dulce de leche. Normalmente, vuelvo a repetir. Pero eso no quiere decir que solo con eso se puede rellenar. También en algunos lugares pues lo rellenan de algún tipo de mermelada, algún tipo de crema, lo rellenan también algunas veces con algún tipo de chocolate. Por eso digo, normalmente se rellenan con dulce de leche, pero no siempre se hace con eso. Entonces, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, estas alfajoras las podemos tomar también como un postre, o sea, la podemos catalogar como un postre argentino, o sea, de los platos más emblemáticos de los platos dulces de Argentina. Bueno, entonces es tan común este plato en Argentina que muchas veces lo podemos encontrar en una tienda, en una panadería, en un café, en un restaurante, o incluso vienen ya empacados, producidos de forma industrial. Entonces, ¿este panito dulce qué es? Este panito dulce es como una galleta. Sus ingredientes son manteca vegetal o mantequilla, harina, azúcar impalpable, en este caso que es azúcar glass, únicamente, solo eso. Es azúcar impalpable, grasa y harina. Todo eso va mezclado y se preparan galletas redondas. Entonces, estas son las famosas alfajoras. Y luego se espolvorean con azúcar impalpable, que es azúcar glass. Es una, en este caso yo me atrevo a decir que una de las galletas o postres, pero bien finas, que cuando usted las muerde se deshacen en boca. Acá en Guatemala también preparamos alfajoras, y de la misma manera, digamos, que como las preparan en los países, en este caso, pues de Sudamérica.
para que usted lo tome en cuenta. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de las famosas alfajoras? ¿No? Nadie, de acuerdo. Entonces, pasamos a uno también de los, digamos que, platos emblemáticos de la cocina, en este caso argentina, que son las famosas medialunas. Vamos a decir que son similares a los croissants, pero los argentinos dicen que no es un croissant. Quiero dejar bien claro, son similares al croissant, o sea, que se elabora con una masa hojaldrada fermentada. ¿Qué quiere decir? Que se elabora una masa como que fuera de francés, con levadura, harina, una pizca de azúcar, una pizca de sal, grasa y agua. Todo eso se hace una masa elástica, vuelvo a repetir, como que fuera un francés, y dentro de la masa se coloca grasa para crear capas. Por eso le digo que es un hojaldre fermentado. Entonces, de esa manera es como se hace la famosa masa danesa que nos sirve para hacer croissant. Pero los argentinos dicen que no es un croissant, es algo parecido, pero no es lo mismo. Dice que las medialunas, pues, argentinas están hechas de una masa hojaldrada mantecosa. Lo mismo que le estoy diciendo. La masa hojaldrada que lleva grasa en las capas para que se pueda hacer, pero es una masa hojaldrada fermentada porque le incluimos levadura. Entonces, por eso digo que es bastante similar a un croissant. Pero se diferencia por ser más dulce y pequeñas, digamos que los franceses, ¿qué quiere decir? Como acuérdense que el croissant es un pan francés. Entonces, acá quiere decir que a esta masa lo que se le va a agregar es que se le va a agregar una cantidad más alta de azúcar, únicamente. Pero al final de cuentas sigue el mismo proceso. Es más dulce y son más pequeñas que el croissant francés, o sea, ese pan grandote que normalmente nos lo sirven o con mantequilla, o nos lo sirven algunas veces con algún chocolate, con algún café, o con jamón y queso. Entonces, para los argentinos es muy común pedir en un bar una medialuna dulce o en el desayuno junto a un café. Entonces, normalmente los argentinos, pues, eso lo comen como un desayuno, o una medialuna y con un café. A la hora de la merienda, para acompañar el té o el mate. Entonces, también digamos que a la media mañana o a la media tarde, también se come una media luna para acompañar su bebida, en este caso, pues el té o el mate, que sigue siendo un té o sea una infusión. Y acá tenemos las famosas media luna. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de las media lunas? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del matambre. Dice que el matambre es un corte de la carne que se encuentra, digamos que en medio del cuerpo y en las costillas de la vaca. ¿Qué quiere decir? Que cuando se abre la media canal por el centro, donde, en la caja torácica, esa parte que está, digamos que colgando en donde estaba el estómago de la res, pero por supuesto que donde está esa loncha delgada, eso se llama matambre. Y en Argentina, pues lo utilizan bastante. En algunos lugares, pues lo tienen como una carne mala, porque es un poco dura, claro. Aquí en Guatemala parece que al matambre le llaman barrigal, que lo usan más que todo para hacer paches o tamales, pero aquí en Argentina, pues se utiliza para otro tipo de preparación. En este caso, este plato se trata de rellenar la carne cortada fina en rodajas cuando se sirve, con verduras mixtas, huevos duros, aceitunas, pimientos, para rellenar este matambre. Finalmente se sazona con cilantro, ajo, aceite de olivo y se cocina con, digamos que junto a la parrilla u horno. O sea, se puede cocinar a la parrilla o también se puede cocinar en el horno. Esta pieza delgada se monta la loncha del matambre, se rellena y se enrolla, como hacer un brazo gitano. Luego se ata y ya puede ir a la parrilla o puede ir al horno para cocinarse. Eso es lo que quiero decir. Se debe cocinar a fuego medio porque es una carne dura y necesitamos que se ablande. Y acá pues tenemos el famoso matambre. Así quedan como en forma de espiral. Aquí este matambre pues está relleno de otra carne que es carne de cerdo, pero lo podemos rellenar también con algunas legumbres, algunos vegetales, algunos frutos, etcétera, con lo que nosotros queramos rellenarlo.
y este es el famoso matambre argentino. No sé, ¿quisiera agregar algo acerca del matambre? Bueno, también vamos a hablar un poco acerca de las pastas, pues como Argentina tiene influencias italianas, pues las pastas son parte de la esencia también de la gastronomía argentina. Todos sabemos pues que las pastas pues son origen, o bien su origen, vamos a hablar, que son italianas. Pero Argentina pues las ha ido adaptando, las ha ido procesando y ha ido creando platos propios argentinos, utilizando como base pues en este caso la famosa pasta italiana. Es muy común encontrar digamos que en las calles de cualquier ciudad, especialmente en Buenos Aires, restaurantes donde se sirven pastas de origen, en este caso, pues de origen italianos, pero con un toque, en este caso, argentino, porque ellos pues han ido procesando y creando sus pastas a través de ir utilizando sus productos locales, en este caso, pues productos que son producidos en Argentina. Bueno, entonces, pues ¿por qué Argentina pues sirve en sus ciudades y en sus restaurantes pastas? Pues para poderle dar a los clientes en los restaurantes pues una variedad más amplia de productos que elegir. Los platos más populares son corrientes de Japón y digamos que los platos más populares son, digamos que en este caso pues algunos pastas en este caso que vamos a hablar de lasaña, ravioles, canelones, fusilis, penet, son pastas, digamos, que son elaboradas a base de jamones y rellenos de queso mozzarella. Son algunos de los ingredientes o de las preparaciones que hacen los argentinos con las pastas que han ido evolucionando y han ido creando ellos como, en este caso, pues cultura gastronómica, hablando de Argentina. Son las pastas que normalmente esto es pastas rellenas. Entonces, para que usted lo tome en cuenta. Todo este tipo de pastas pues los van sirviendo en la gran mayoría de restaurantes, específicamente en Buenos Aires, o sea, en la capital. En la capital, como que es la región o el lugar donde más pasta se consume, que en las provincias, por ejemplo, hablemos del norte, que por ejemplo Buenos Aires preside la región central, ¿va? Pero hablemos del norte, del sur, toda la Patagonia, pues muy pocas pastas consumen, pero en el centro de Argentina, en este caso, pues Buenos Aires es el lugar donde más pastas consumen pues por supuesto los locales. Y pues consumen muchas pastas rellenas. Pues aquí tenemos unos ravioles, un tanto argentinos, hojas de espinaca con albahaca, salsa de tomate y los famosos ravioles rellenos, para que usted lo pueda ver acá. Y por último, pues vamos a hablar un poco acerca de la hierba del mate, que para ellos pues es algo súper especial. Dice que la hierba mate no es una comida, pero no podíamos dejar de nombrarlo la hierba de mate. ¿Por qué? Una hierba que se mezcla con agua caliente y se toma en cualquier lugar o en cualquier, digamos que en este caso, en cualquier hora del día. Entonces, esta mezcla pues la vamos a agregar en un recipiente que tiene forma de bombilla, también llamado mate. Pero este recipiente realmente en forma de bombilla es elaborado, los originales de una calabaza. De una calabaza que ellos utilizan, que la vacían y ya en esa calabaza pues ya pueden agregar sus hierbas y agregar específicamente pues por supuesto el agua para poder crear esta famosa, vuelvo a repetir, mate, que es una infusión de esta hierba. Pues normalmente lo consume toda la familia y para ellos como argentinos es un ritual. Dice que el mate normalmente en familia se toma en ronda. ¿Qué quiere decir? Que en la misma bombilla tomamos todos. Tomo yo, de ahí la siguiente persona y así hasta que vuelve a mi mesa, vuelvo a agregarle más agua y más hierba si es necesario y volvemos a beber. Entonces se toma en ronda. Entonces sería, digamos que otra de las bebidas por excelencia de la gastronomía, en este caso de la gastronomía argentina, que es el famoso mate. Por supuesto, vuelvo a repetir, es la infusión de esta planta o de esta hierba que se llama mate.
para que se lo tome en cuenta. Por supuesto que el mate se consume o se sirve en muchos, pero en muchos países de Sudamérica.